de hoy pues vamos a continuar pues, con las charlas sobre en este caso sobre notificación, comunicación y publicación de los actos de trámite, actos definitivos y actos de ejecución. Quería destacar que estas charlas son como el resultado de las reflexiones en torno al Código Contencioso, al Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, elaborado con la editorial Tirano Blanc. En dicho código se hizo unas reflexiones, se hicieron unas concordancias y comentarios pues a varias normas, especialmente del primer capítulo de dicho código. Como tal, pues quiero agradecer a los coautores propiamente de este código, al Santiago Álvarez Hernández en este momento, que ya no nos acompaña, eh, Juan David Montoya, Mateo Restrepo y Catalina Lutero. Entonces, este trabajo es como de alguna manera unas reflexiones en torno a este tema. Ya dentro de 8 días, si Dios lo permite, trabajaremos el tema de recursos administrativos, quiere decir reposición, apelación y queja, y no solo en torno a ellos, sino a una serie de particularidades en torno a los recursos administrativos. Y la idea es pues como seguir afianzando conocimientos en torno al procedimiento administrativo, porque por lo general las capacitaciones, charlas, conversatorios, discusiones y debates giran en torno mucho a la parte procesal, esa parte procesal o de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En muchas ocasiones dejamos de lado que la primera parte, que es la del procedimiento administrativo, tiene una especial relevancia, especialmente para la administración pública, en cuanto a las actividades constantes que ellos implican, independientemente de la entidad o secretaría a la que pertenece. Entonces, quiero destacar pues la importancia de estas charlas y le agradezco pues a la Secretaría General del Distrito de Medellín, a Camila que hizo la presentación, y a Gustavo García por darme la oportunidad de brindar estas charlas que lo que buscan es afianzar y de alguna manera plantearnos discusiones en torno al procedimiento administrativo que son tan necesarias para la práctica de la administración pública. Entonces, teniendo en cuenta ello, pues voy a compartir pantalla. Me informan si visualizan la pantalla. La voy a visualizar. Listo. No sé si la dejan visualizar el documento. Sí, profe, lo estamos viendo. Listo. Entonces ya voy a hacer la presentación respectiva. Listo. El día de hoy vamos a hablar sobre la notificación, comunicación y publicación de los actos definitivos, actos de trámite y también los actos de ejecución. Por tanto, para ello, pues, para intentar ser esquemático y ordenado, vamos a hablar sobre los siguientes temas. Primero, sobre la importancia del deber del principio de publicidad, sobre los tipos de actos, los definitivos, de trámite y de ejecución. Vamos a hablar sobre la notificación personal, física o presencial, la notificación electrónica, la notificación por aviso, la notificación por estrados y la notificación por conducta concluyente. Vamos a hablar un poco sobre la comunicación de los actos de trámite y definitivos. Y por último, vamos a hablar sobre la publicación de los actos administrativos. Estas son las reglas principales que se establecen, especialmente desde el artículo 65 en adelante del CEPACA, pero sin perjuicio de que hay que utilizar el capítulo cuarto, que desde el artículo 53 hasta el 64, que también
alude pues al tema de notificaciones electrónicas. Entonces, este será lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Voy a intentar ser breve, pero también intentar plantear algunos cuestionamientos, dudas, inquietudes, posiciones en torno a ciertos temas. Y bueno, comencemos. Primero vamos a hablar de la importancia del principio de publicidad. Para hablar del principio de publicidad hay que remontarnos al artículo 209 de la Constitución Política, que establece que la función administrativa está al servicio pues, de los intereses generales, y entre ellos se encuentra el principio de publicidad, el cual se enmarca en dos dimensiones. Uno, el derecho de las personas que están involucradas a conocer las actuaciones judiciales y administrativas que se aplique a través de instrumentos de comunicación. Y un segundo aspecto sobre el principio de publicidad es el reconocimiento del derecho que tiene la comunidad de conocer las actuaciones de las autoridades públicas conforme a lo dispuesto en la ley. El principio de publicidad tiene para mí una relevancia importante o tiene una gran relevancia porque de ahí se pueden derivar y yo creo que con ello se garantiza aspectos, derechos como el debido proceso, porque uno permite al ciudadano, ya sea ciudadano, persona natural o en su defecto cualquier otro tipo de asociación, organización, personas jurídicas, de conocer las actuaciones de la administración pública. La publicidad ha adquirido una relevancia en los últimos años, especialmente con la Ley 1712 de 2014, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su momento hace 15 o 20 días discutimos sobre en torno al tema del derecho de petición y el derecho de acceso a la información pública. Es importante este principio de publicidad, ha adquirido una relevancia, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Si ustedes miran las normas, muchas de las normas que hoy en día se promulga es la importancia del principio de publicidad, de que las actuaciones de la administración o las actuaciones de cualquier poder del Estado no sean al escondido, no sean secretas, sino que la mayoría de sus actuaciones, salvo pues reservas o restricciones de orden legal, sean totalmente públicas. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta ese principio de publicidad, la Ley 1437 de 2011, el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, dispone que uno de los principios de la actuación administrativa es el principio de publicidad, en el que las autoridades darán a conocer al público y a los interesados en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley. Asimismo, pues en el artículo 3, numeral 9, este es lo dispuesto en el artículo 3, numeral 9 sobre el principio de publicidad. Asimismo, se le exige a las autoridades, se les prohíbe demorar en forma injustificada la producción del acto, su comunicación o notificación. Entonces, esos son aspectos que hay que destacar sobre el principio de publicidad. La necesidad de que se conozcan las actuaciones de las diferentes autoridades públicas. Para ello, tenemos que mirar cuáles son los tipos de actos o los principales actos que produce la administración pública para saber qué tipo de actos produce y saber cómo se notifica, comunica o publica, en aras de garantizar el principio de publicidad. Entonces, hay tres tipos de actos que quiero pues acá plantear y es los actos definitivos, son los que deciden, según la 1437, directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación. Se señala que hay actos de la administración que no son actos administrativos, pero que sí son definitivos o que resuelven de forma directa o indirecta el fondo de un asunto, como es el caso de los conceptos. Entonces, cuando hablemos de actos definitivos, no solo lo limitemos al concepto de acto administrativo, que nos lo enseñan en doctrina, que nos lo enseñan en
jurisprudencia, que se entiende el acto administrativo como una declaración unilateral de la administración encaminada a la producción de efectos jurídicos, ya sea generales o particulares, concretos o abstractos, en ejercicio, pues, propiamente de la función administrativa, ¿no? El concepto de acto administrativo definitivo, como está contemplado, si no estoy mal, también en el artículo 43, y acá el artículo 43 del CEPACA dice que son actos definitivos los que decidan directamente el asunto o hagan imposible continuar la actuación. Y acá quiero destacar que hay actos definitivos que no son propiamente encaminados a la producción de efectos jurídicos vinculantes, y en este caso podemos hablar de los conceptos, que son actos de la administración, que son, podríamos hablar que son dictámenes, orientaciones, que si bien resuelven el fondo del asunto, no tienen el carácter de acto administrativo, salvo que el concepto se vuelva obligatorio. Y en esto quiero destacar la función consultiva que puede tener el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, Ministerio de Trabajo y diversas entidades, hasta la misma Alcaldía de Medellín, que también expide conceptos en razón de su competencia, determinar y señalar de que, si bien son actos definitivos, porque definen el fondo de un asunto, no tienen el carácter propiamente de actos administrativos, pero pues si se hace una petición de consulta para hacer una consulta en torno a un determinado tema, orientación, inquietud, ya sea en contratación, en función pública, en cualquier tema de orden administrativo, y su respuesta es un concepto, de alguna manera, y en eso quiero ser muy preciso, es un acto definitivo, porque resuelve directa o indirectamente el fondo de un asunto. Entonces, a partir de eso quiero señalar que si son actos definitivos, procederán el tema de las notificaciones, que haya lugar a ello y los procedimientos que establezca pues propiamente la 1437 o las normas especiales, si hay norma especial sobre el asunto. Quiero pues como precisar este aspecto, porque hay veces entendemos los actos definitivos como los actos administrativos, sin dejar de lado que también hay otro tipo de actos de la administración que no que resuelven el fondo del asunto y que no tienen naturaleza de acto administrativo, como son los conceptos, pero aún así tendrán que notificarse de acuerdo pues a las normas de procedimiento administrativo que apliquen en este caso. Entonces, podemos decir, actos definitivos es un término o un concepto un poco más amplio que el concepto mismo de acto administrativo. Hay actos de ejecución que son aquellos que se limitan a cumplir una decisión judicial o administrativa, y en ese caso el Consejo de Estado ha establecido que por regla general son los actos definitivos los únicos que son susceptibles de ser enjuiciados ante la jurisdicción de lo contencioso, y estos actos administrativos de ejecución tienen como función cumplir una decisión judicial o cumplir una decisión de orden administrativo. Hay una discusión en torno en algunas sentencias del Consejo de Estado, de la segunda, por donde te conectaste por WhatsApp. Sí. de la sección segunda del Consejo de Estado, donde pues se establece la necesidad de que se buscan cumplir una decisión judicial o administrativa, y estos actos administrativos de ejecución se pueden, pues, y esto va a ser su discusión en la próxima sesión, de si pueden ser sujetos a recursos. Se dice que no, pero había una discusión de si el acto administrativo tiene temas nuevos que no se contemplaron en la decisión judicial o en la decisión administrativa, estaríamos diciendo que procederían los recursos. Pero esto, pues, sería un debate que ya luego lo plantearíamos dentro de 8 días frente al tema de los recursos y frente a las particularidades de los actos
que resuelven los recursos, ya sea de reposición, apelación o queja. Y hay otro tipo de actos que son los actos de trámite o preparatorios, los cuales son concebidos como aquellas decisiones que no solucionan de fondo el procedimiento administrativo. En muchas ocasiones son actos, simplemente actos de la administración que no van a resolver una situación, sino que son actos que se derivan de ciertas etapas que deben cumplirse dentro de un procedimiento administrativo determinado. Ha habido también, y en esto quiero plantear esta discusión, quizá luego lo discutiremos dentro de 8 días, es que se ha señalado que hay cierto tipo de actos de trámite que tienen el carácter definitivo porque resuelven directa o indirectamente el fondo de un asunto. Puede pasar en aquellos actos que de alguna manera excluyan a ciertas personas en un procedimiento administrativo dentro de una etapa. Entonces, la pregunta será si bien es un acto de trámite porque hace uno de los actos preparatorios para comunicar o establecer posteriormente una decisión, también son actos definitivos si empiezan a tomar decisiones directa o indirectamente al fondo del asunto. Pero esos tres tipos de acto y el tema de los recursos y particularidades y lo que ha dicho tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, lo discutiremos en la próxima cátedra que vamos a dictar dentro de 8 días sobre recursos. Pero quiero pues plantear pues a grosso modo la discusión sobre estos tres tipos de actos. Actos definitivos, actos de ejecución y actos de trámite. Entonces, teniendo en cuenta, pues, la naturaleza de los tipos de actos y teniendo en cuenta los actos que expide la administración, entonces empezamos a hablar sobre la notificación. La notificación, la jurisprudencia constitucional ha prescrito que la notificación es un acto material de comunicación por medio de la cual se ponen en conocimiento de las partes o terceros interesados los actos de los particulares o las decisiones proferidas por la autoridad pública. El fin de la notificación o la finalidad propia de la notificación es garantizar o salvaguardar el conocimiento de un proceso o actuación administrativa para que las partes y los interesados, ya sean terceros, conozcan, controviertan las decisiones de los agentes del Estado. Y la notificación se vuelve un elemento indispensable para la garantía no solo del principio de publicidad, sino del derecho al debido proceso. Si me notifican, tendré la posibilidad de contradecir, controvertir la decisión propiamente de la administración pública. Entonces, la notificación también es una forma y es una de las manifestaciones de cómo garantizar el debido proceso, en este caso, administrativo. Entonces, esa es la finalidad propiamente de la notificación. No solo garantizar el principio de publicidad de las actuaciones administrativas, sino también la posibilidad, si se conoce la actuación, de controvertir la decisión en aras de garantizar el debido proceso administrativo. Entonces, teniendo en cuenta esas particularidades, entonces vamos a empezar a hablar sobre los tipos de notificación de los actos o las modalidades de notificación. Podríamos hablar más que tipos, sino de modalidades de notificación para conocimiento. Hoy en día, pues, si bien se ha desarrollado la tecnología de la información y de las comunicaciones, las TICs, y pues hay grandes avances tecnológicos de comunicación, hoy en día todavía hablamos del concepto de notificación personal, especialmente de esa presencial o física que se presenta en las taquillas de las diferentes entidades, como alcaldías, gobernaciones. Es todavía muy común el tema de la notificación de los actos de forma presencial o física. La notificación personal o presencial implica el contacto físico entre la autoridad y la persona con el fin de notificar la respuesta a la petición inicial o en su efecto al recurso administrativo. Al respecto, pues,
el profe Fabián Gonzalo Marín Cortés expresa que la búsqueda a la que hace referencia supone, pues, propiamente una obligación, en este caso de la autoridad pública, porque al sujeto activo, en este caso de la persona, no se le impuso el deber de irse a notificar o conocer la respuesta, sino es el deber de la administración notificar personalmente al administrado, ya sea al administrador, ya sea persona natural o persona jurídica. Entonces, es importante señalar que este es el tradicional y el que aplicábamos hace unos años. La notificación personal es la notificación por esencia o por excelencia, en su momento con lo dispuesto en el decreto ley 01 del 84, anterior Código Contencioso Administrativo y otras anteriores normas administrativas, de la notificación personal. Adquiere una relevancia todavía latente, a pesar de, pues, de que cada vez se utilicen los medios electrónicos para notificar los actos administrativos. Entonces, quiero destacar este tipo de notificación y vamos a empezar a mirar cómo procede especialmente en torno a la citación para la notificación personal. Para entonces notificar personalmente, primero hay que hacer como dice la 1437, el CEPACA, especialmente el artículo 68, la citación para la notificación personal. En este evento, la entidad pública no envía la decisión, sino que le indica al destinatario que la respuesta se produjo, que ya hay una respuesta, ya hay un oficio o cualquier respuesta, y que debe presentarse en las instalaciones para entregárselas, como lo establece el artículo 68 del CEPACA. El CEPACA admite varias formas de citación o cualquier medio para informar propiamente a este interesado y señala que se hará a la dirección de residencia o oficina, el número de fax o al correo electrónico, si el sujeto pasivo no cuenta con otro medio más eficaz. La entidad en este caso puede optar para la citación en los siguientes medios: una llamada al teléfono, poner un mensaje en una emisora, local o nacional o un periódico. Era común mucho el tema de las emisoras o el perifoneo, como dirían algunos, en algunos pueblos, donde se empezaba a conocer la actuación propiamente de la administración pública para que la persona se notificara. Hoy en día uno cree que no ocurre y sí se presenta, especialmente en zonas apartadas del país o en zonas apartadas de muchos municipios de Antioquia y de Colombia, donde para comunicarle una decisión a cualquier persona, pues, sí hay que recurrir a la emisora o al periódico, porque si bien hoy en día decimos que todos tienen internet, no es así, porque hay lugares apartados del país donde no hay señal, en muchas ocasiones, de celular, y no hay señal. Si no hay señal de celular, por lo general tampoco hay señal de internet. Entonces se vuelve un poco dispendioso para muchas personas comunicar o informar de que tiene una decisión administrativa y que se debe presentar para la notificación. La citación por correo electrónico no es obligatoria la autorización del peticionario o recurrente. Ahí no hay obligación, pues solo se le está informando que ya se ha tomado una decisión. Si la persona tiene correo electrónico, se le comunicará que ya hay una decisión y que se puede notificar de forma personal y física. Y en el supuesto de que no tenga, pues, la información, o que, pues, no se tenga claramente la información, el CEPACA dispone en el inciso 2 del artículo 68 que la entidad debe publicar la citación en su página web o en un lugar de acceso al público, como en una cartelera de sus instalaciones, por el término propiamente de 5 días. Entonces, este sería un aspecto donde no conociéramos la dirección
de la persona y se ha dicho que en este caso pues, sería o página web o en la cartelera pues, donde se da de acceso al público en las instalaciones de la administración. Igualmente, si los datos sobre el correo electrónico, el número de fax, no se hallan o están equivocados, es necesario aplicar la regla que la entidad publicará la citación en su página web o en lugar de acceso como una cartelera. En este caso, aquí quiero plantear esto fue una reflexión que se tuvo en el evento de que, por ejemplo, el correo electrónico esté equivocado, por eso haya un error en el correo electrónico y no se logre detectar cuál es el error, si en una letra o en un número. El número de fax está equivocado, cambió, o la dirección personal ya se pasó de casa, pues puede haber un traslado de residencia, o el celular ya cambió de celular, nos puede pasar. Entonces, en ese caso, pues aplicaría la regla de la página web o en la cartelera o en un lugar de acceso al público como una cartelera. Se dice pues que se determina que enviada la citación al peticionario, cuenta con 5 días para presentarse a la entidad a recibir la notificación personal. Si no, se presentará y se continuará con el trámite de la notificación por aviso, cual se desarrollará pues propiamente en el próximo apartado. Entonces, tengámoslo muy, muy presente. Hay un aspecto que quiero destacar frente al tema de la notificación personal y es en el caso de la renuencia de la persona a notificarse personalmente, que conocemos la dirección, conocemos el correo electrónico, le comunicamos la decisión, él va hasta las instalaciones de donde están el trámite de notificaciones del acto administrativo o el acto que pues, se le va a resolver directa o indirectamente el fondo del asunto. Y el señor de pronto de forma un poco grosera dice, no, yo no voy a firmar esa notificación y rasga la hoja o la daña, es grosero con el notificador, que eso ocurre. Pensamos que en este caso la realidad supera la ficción. En muchas ocasiones pueden haber peticionarios o ciudadanos un poco renuentes, un poco groseros, y entonces el notificador no sabe qué hacer en este caso. En este caso, yo les recomiendo, y en este caso les recomiendo aplicar las normas del CGP, que en una norma del CGP que establece el Código General del Proceso, de que el notificador puede dejar constancia propiamente de esa renuencia por parte del peticionario para que no se vea afectado. Y acá vamos a aplicar lo del artículo 292 que dice, cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada, el interesado procederá a practicar la notificación por aviso. Nos parece que una vez más la solución se puede tomar por analogía, esta vez el numeral citado, es decir, en este evento no se puede entender notificado al peticionario, lo que pues es notificarlo a través del aviso en la forma que se estudiará más adelante. Y también acá podemos también plantear en el evento de aplicar la norma del CGP, y es que en el evento de que la persona se resista, comunicarle que dejar constancia de que él no quiso notificarse por grosería o por alguna situación, porque se vuelve muy, muy complejo para la administración comunicarle pues esta decisión o dejarlo en visto si la persona se resiste a notificarse de la decisión administrativa. Entonces es importante pues dejar esa constancia por parte de los notificadores de que la persona no se quiso notificar y decir de que teniendo en cuenta de que asistió a las instalaciones propiamente de la entidad, no se quiso notificar por diversas circunstancias. Es importante tenerlo muy presente porque
se presenta, no mucho, pero se pueden presentar en algunas ocasiones y es bueno tenerlo presente. Entonces, teniendo en cuenta que ya hablamos de la notificación personal, la citación para notificación personal y las reglas básicas sobre notificación, hablaremos sobre la notificación electrónica, que ya hoy en día es como la más común, y es cuando el peticionario haya aceptado este medio de notificación, es decir, de existir una manifestación expresa al peticionario para que se notifique por este medio. Tiene que haber, ahí sí, pues hay una discusión, y es que, por ejemplo, les cuento que la sección quinta del Consejo de Estado, en algunas decisiones, podríamos decir aisladas o no, se ha dicho que nomás poner el correo electrónico, nomás poner el correo electrónico dentro de la petición, se entiende que está autorizando la notificación electrónica. Hay decisiones de la sección quinta de alguna decisión de alguna sección del Consejo de Estado donde se ha señalado que nomás poner solo el correo electrónico implica que ya no haya autorización para notificar electrónicamente el acto administrativo. Esa es una posición que ha tomado algunas partes, en algunas sentencias, no podríamos decir de que puede ser, hoy podríamos hablar de jurisprudencia o de efectos vinculantes sobre esa decisión, sino que pueden advertir de que hay algunas posturas que señalan que solo poner el correo electrónico en la petición implican que está autorizando la notificación electrónica. La CEPACA dice, pues un poco siendo muy garantista en este caso, que cuando el peticionario haya aceptado este medio de notificación y que debe haber una manifestación expresa, no puede haber una simple manifestación tácita, no, manifestación expresa. Pero el artículo 56 del CEPACA regula las notificaciones electrónicas y dispone que en los eventos en que durante el trámite de la petición que durante el trámite de la petición se hayan realizado comunicaciones por medios electrónicos, se comunicarán por esa misma vía. Es decir, si la petición la hiciste de forma electrónica, van a responderse, el destinatario de la petición la responderá por la misma vía, salvo que el destinatario pueda solicitar que las notificaciones subsiguientes a las actuaciones administrativas no se hagan de forma electrónica, sino de forma física. Y el artículo 53A de la 1437, modificado, pues adicionado por la ley 2080, adicionado por el artículo 8 de la ley 2080, dice que cuando la petición se presenta por medios electrónicos y la persona registra su dirección de correo electrónico, la entidad pública puede notificar de forma electrónica, ya que cuando la petición se presente de dicha manera, las entidades continuarán la actuación por este medio conforme a lo dispuesto por el artículo 54 del CEPAC. Entonces, si yo presento mi petición de forma electrónica, y en este caso hay varias normas que aluden pues a presentar peticiones de forma virtual. En este caso yo les había hablado de fue por una cuestión de segundos y ahí mismo lo detecté. Entonces, volvemos a retomar sobre la notificación electrónica, menos mal que fue algo breve, cuestión de segundos, gracias a Dios. Entonces, lo que planteo con el tema de la notificación electrónica es, si yo presento una petición de forma electrónica, la autoridad administrativa me podrá responder de forma electrónica, teniendo en cuenta las normas dispuestas en el artículo 53, 53A, 54 y 56 del CEPAC. Entonces,
es importante señalar este tema de la notificación electrónica y estaba poniendo el caso antes de que me desconectara Profe, por segundos. profe, disculpa, con la desconexión también se desconectó la imagen, la presentación. Ah, listo. Dame entonces un segundo. Claro que sí, gracias. Ya la pueden ver. Sí, ya se ve en pantalla. Listo. Entonces, como pues aquí voy a volver a repetir, como para efectos de garantizar coherencia y sistematización y de pronto que no se me pierdan. Entonces, la notificación electrónica es ya la forma de notificación hoy en día por esencia o por excelencia de la administración pública. Hace unos años era la notificación personal, donde había un contacto físico entre la administración y el administrado. En este caso, ya hoy en día por el desarrollo de la tecnología de la información, de las comunicaciones, las redes, las mismas redes sociales y los diferentes medios de comunicación, es hoy en día mucho más común una notificación electrónica. Entonces, la notificación electrónica procede, y acá quiero señalar, cuando el peticionario haya aceptado este medio de notificación, es decir, debe haber una manifestación expresa, aunque como yo ya les manifesté, la sección quinta del Consejo de Estado en una decisión, si quieren, se las comparto, es una decisión, puede ser, son una o dos decisiones, donde ha dicho que solo poner el correo electrónico en la petición se entiende que está autorizando la notificación electrónica. Es válida esa postura, aunque pues, la 1437 dice que debe haber una aceptación. Esa aceptación implicaría una manifestación propiamente expresa. Por otro lado, el artículo 56 regula que las notificaciones dispone que en los eventos en que durante el trámite de la petición se hayan realizado comunicaciones por medios electrónicos, porque el peticionario así lo posibilitó, lo permitió, el destinatario puede solicitar que las notificaciones subsiguientes se hayan por otros medios contemplados en el capítulo 5. Si la petición se hizo de forma electrónica, si yo hice la petición por los diferentes canales que tienen las diferentes entidades públicas, entonces yo responderé también de forma electrónica. Y ahí tenemos en cuenta lo dispuesto en el artículo 53A del CEPACA, que dice que cuando la petición se presenta por medios electrónicos y la persona registra su dirección de correo electrónico, la entidad puede notificar electrónicamente, ya que cuando la petición se presenta de manera electrónica, las entidades continuarán la actuación por este medio conforme a lo dispuesto por el artículo 54 del CEPAC. Entonces es importante tener en cuenta esta regla que si yo hice la petición de forma electrónica, la administración estará en el deber también de responder de forma electrónica, salvo que el peticionario diga que le responda de forma física o que se la entregan la respuesta de forma física. Pero por lo general, si yo uso medios electrónicos para presentar una petición ante las autoridades públicas, entonces me responderán de la misma forma, es decir, de forma electrónica. Ahí quiero como destacar este tema de la notificación electrónica en cuanto al respeto a la protección propiamente de los datos personales. Acá, pues, dentro de las peticiones, también de forma electrónica, puede presentarse en el caso de que se entregue información que pueda considerarse sensible, pues la entidad que recepcione la petición deberá garantizar esa reserva y cuidar la información y los datos que allá se contienen, teniendo en cuenta pues la Ley de Protección de Datos Personales, es decir, la Ley 1581 de 2012. Y también
quiero destacar en torno a lo que hablamos hace 15 días o 20 días sobre las peticiones en redes sociales, que hay una sentencia del Consejo de Estado que les mencioné. En este momento se me escapa el número de la sentencia, pero yo se las comenté la sesión o la cátedra pasada en torno a las peticiones en torno a las peticiones en redes sociales, que es muy común que en redes sociales puedan presentarse peticiones, no es lo común, pero ocurre que se presentan peticiones en las redes sociales de las diferentes entidades públicas, ya sea Instagram, Facebook, o cualquier otra red social, pues, o cualquier otra red social que disponga la entidad pública. Si hay lugar a una petición, si hay una petición y hay lugar a responderla, la administración está en obligación de responder esa petición. Pero entonces la pregunta sería, entonces la respondo por la red social. Si se hizo por medios electrónicos, es decir, por redes sociales, llámese Facebook, Instagram, se puede también responder de la misma forma, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 54 del CEPAC, que es muy claro cuando dice que toda persona tiene el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá realizar sin ningún costo un registro previo como usuario ante la autoridad competente. Si así lo hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio, es decir, de forma electrónica, y ahí también plantean que las peticiones de información y consultas hechas a través de correo electrónico no requerirán del referido registro y podrán ser atendidas por la misma vía. Entonces, lo que les planteo con el tema de la notificación electrónica es, si me presentaron una petición en una red social, si se envía que evidencia una red social, yo la responderé por la misma forma, es decir, de forma electrónica, en la red social, en el usuario pues, que presentó la petición, ya sea por mensaje interno. No la tiene que responder para que sea pública, pues también para responderle de fondo a la solicitud. Es importante tener en cuenta esos comentarios, solicitudes, inquietudes que se presentan en las redes sociales, porque ya la Corte Constitucional ha dicho, ahí hay manifestaciones de derecho de petición. Hay que tener también en cuenta eso, porque en muchas ocasiones no le prestamos esa importancia y se presentan tutelas, como ocurrió hoy donde la Corte Constitucional estudió, donde le exigen a la administración el deber de responder a la solicitud. Entonces, tengan muy en cuenta el tema de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación y diferentes medios, porque hoy en día es muy fácil, y en esto quiero ser muy sincero, caer en un error por una situación X o Y, por no comunicar una respuesta a una petición que se hizo por medio de una red social. Teniendo en cuenta, pues, del tema de la notificación electrónica, la notificación personal, vamos a pasar por la notificación por aviso, que está muy relacionada con la notificación personal, y es en el evento que no se pudo la notificación personal, se citó, se hizo de todo y no se pudo comunicar, y no se pudo tampoco notificar de forma electrónica. En este caso, la notificación por aviso implica la respuesta a la petición. En ese evento, pues el peticionario se entiende notificado al partir, ahí tengo que precisar, al partir de finalizar el día siguiente en este evento, el peticionario se entiende notificado a partir del día siguiente a la entrega del aviso, es decir, cuando se remite a la dirección, el número de fax o al correo electrónico del peticionario o del recurrente. Y en los supuestos, pues, y en los eventos en donde se desconozca la información del destinatario o esté equivocado o los haya cambiado sus datos, la entidad publicará en su página web o en un lugar visible y de la entidad por 5 días.
Vencido se entiende notificado al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Hay que tener en cuenta este tema de la notificación por aviso y acá quiero plantearles una discusión y es que cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso con copia íntegra del acto administrativo se publicará en la página web y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de 5 días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Acá hay en este caso, cuando se desconoce el domicilio, hay un día más de gabela, porque se dice 5 días en la página web o en un lugar de acceso al público. Y se entiende notificado es al finalizar el día siguiente a la entrega del aviso en el lugar del destino. Es decir, un día más se entenderá, habrá un día más, quiere decir 6, para que se entienda notificado. Es muy clara este párrafo 2 o inciso segundo del artículo 69. Y en el expediente, pues se dará constancia de la remisión o publicación del aviso de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal. La notificación por estrados es un poco común, pero se presentan algunos procedimientos administrativos y es una modalidad de notificación que se hace en audiencia de forma verbal. Hay procedimientos que se notifican las decisiones por estrados, como es el caso de lo dispuesto en el artículo 86 de la 1474, que alude al procedimiento sancionatorio contractual, donde se alude a que se notificará la decisión, ya sea de sancionar por incumplimiento o no, por estrados. Entonces, para que lo tengamos presente, que hay cierto tipo de notificaciones que se notificarán en audiencias o en procedimientos administrativos verbales. Y eso es lo dispuesto especialmente en el artículo 86 de la 1474, sin perjuicio de que existan otras normas, otros procedimientos en normas o en leyes sectoriales donde se diga que también se puede notificar por estrados. Es importante tener en cuenta, y en esto quiero destacar, que no solo lo que está contemplado en la 1437 es valioso, sino que también es valioso lo dispuesto también en normas sectoriales, porque las normas del CEPACA o las normas de la 1437 son normas subsidiarias en el evento de que no exista norma especial en la norma del sector. Entonces, en el evento de que no existan, entonces procederemos a acudir al CEPACA. Entonces, siempre es necesario mirar si hay una norma especial en el sector en el que trabajemos, ya sea sector educación, sector ambiental, sector minero. Es muy importante revisar esas normas sectoriales para hacer una debida integración e interpretación normativa. Otro aspecto es la notificación por conducta concluyente, y es la decisión que resuelve la petición, se entiende notificada en virtud de una conducta realizada por el peticionario, tales como la interposición de recursos o cualquier otra actuación que manifieste su conocimiento de la decisión. La forma más común de la notificación por conducta concluyente es cuando el peticionario interpone recursos contra el acto que proceden. De hecho, es uno de los supuestos pues, que se contemplan dentro de la notificación por conducta concluyente. Y es muy común que uno piensa que no se le ha notificado la decisión y el peticionario interpone ya sea el recurso de reposición en subsidio de apelación de la decisión administrativa. Entonces, ahí se entendió que está notificado por conducta concluyente porque hubo una manifestación de que conocía el acto a través de la interposición de recursos. Asimismo, se encuentran dos supuestos en los que también se configura la notificación por conducta concluyente. La parte interesada revela que conoce el acto o consiente la decisión. Entonces, son aspectos que hay que tener en cuenta para entender de que existe notificación por conducta concluyente y dejar o determinar de que conoció la decisión y por tanto dejar constancia
constancia en el expediente administrativo. Entonces, acá ya, entonces vamos a hablar ya de la comunicación de los actos de trámite y definitivos. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué se entiende por comunicar? Porque la notificación es una, podríamos entender, una forma de comunicación cualificada. La comunicación en un sentido jurídico puede ser un poco más simple, no tener ese nivel de exigencia que se le exige a la notificación. Y quiero señalar que, ¿qué se entiende por comunicar? Comunicar en el procedimiento significa que por medio de un acto escrito u otro medio, electrónico, telefónico, se le informa a la persona de ciertos actos de trámite o preparatorios. Ahora, ¿cuáles son las reglas para comunicar a un tercero en el procedimiento administrativo? Y la respuesta pues está en el artículo 37 del CEPACA, que prescribe el deber de comunicar las actuaciones administrativas a terceros. Cuando pues en una actuación de contenido particular, en concreto, la autoridad advierta que terceras personas pueden resultar directamente afectadas por la decisión, las comunicará la existencia de la actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario si lo hubiere, para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos. En este caso es el tema de comunicación a terceros, y se remitirá la dirección, correo electrónico, o si no hay otro medio más eficaz. Y de no ser posible dicha comunicación o tratándose de terceros indeterminados, la información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación nacional o local, según el caso, o a través de cualquier otro medio eficaz, habida cuenta de las condiciones de los posibles interesados. De tales actuaciones será constancia en el expediente. Y acá hay una sentencia de constitucionalidad con respecto al artículo 37 del CEPACA, la C341 de 2014, porque se demandó la expresión comunicación de esta disposición, que según el accionante se vulnera el derecho pues, al debido proceso de los terceros que pueden afectarse con un procedimiento administrativo. Pues se señala en ese caso, pues el argumento del demandante es que la notificación es el medio más idóneo para la publicación de los actos. Al respecto, la Corte dijo que frente a ese tema de la comunicación a terceros, dijo que resulta razonable que el legislador, en ejercicio de su libertad, en su libre configuración legislativa, disponga de diferentes formas de enterar la respuesta, la utilización de medios eficaces, libertad de medios de comunicación, la remisión de la comunicación a la dirección de correo electrónico del tercero si se conozca, y si no hay otro medio eficaz, y la divulgación de la comunicación en un medio masivo de comunicación local o nacional, las cuales aseguran en mayor medida que la información llegará a su destinatario para que este último, como lo señala el mismo artículo, pueda constituirse como parte y hacer valer sus derechos. Incluso pues pueda controvertir pues la decisión administrativa. Entonces la comunicación es, y de lo que he revisado teniendo en cuenta el concepto de comunicación, es una exigencia menos severa, menos estricta que lo que está dispuesto en el concepto de comunicación, de notificación de los actos administrativos. Pues podemos mirar muchas de las formas de requerir a la administración cuando la petición es incompleta, cuando hay la petición se deriva de que hay una incompetencia de la entidad pública para responder la petición, entonces tendrá que remitirla a la autoridad competente y también deberá informar al peticionario. Entonces, en esas formas son formas de comunicación, de informar, comunicarle. No tendrá que hacerlo con las reglas de la notificación de los actos administrativos o de los actos definitivos, sino que tiende a ser un poco más discrecional de la administración comunicar de estas decisiones. Es importante dejar constancias, eso no significa
tener más libertad no significa ser más flexible o de alguna manera no estar atento, sino que la comunicación de los actos de trámite y definitivo implica una mayor discrecionalidad y libertad para que la administración, ya sea por medios diferentes de comunicación, comunique la decisión a los peticionarios, a los terceros. Entonces, la comunicación adquiere una relevancia en este caso porque no tiene ese carácter un poco tan reglado que sí tiene la notificación de los actos, que sí establece el tema de la citación para la notificación personal, la notificación por aviso, la notificación por conducta concluyente. En este tema, las comunicaciones, y es en cierto tipo de actos, es un poco más flexible para la administración comunicar la decisión. Por ejemplo, comunicar un nombramiento. No se necesita notificar personalmente el nombramiento, sino comunicar la decisión de que fue nombrado. Se comunica, según lo dispuesto en el decreto 1083 del 2015, frente al tema del funcionario sin competencia o entidad sin competencia para responder a la solicitud. La autoridad tendrá el deber de remitirla a la autoridad competente, es decir, a la entidad que puede resolver la solicitud e informar al peticionario de que se remitió la competencia. Entonces, ese informar implicará también una comunicación, no cumpliendo esas reglas de la notificación, la comunicación a terceros. Entonces, hay una serie de actuaciones o comunicaciones o que implican informarle al destinatario, al administrado, de ciertas decisiones administrativas o comunicarle de ciertas actuaciones, por lo general, de trámite o preparatorias. Y es importante señalar de que se comunique efectivamente, no está con la exigencia de las notificaciones, pero aún así hay que dejar constancia de que se comunicó la decisión y dejarlo en el expediente administrativo. Es importante dejar esa constancia de que se cumplieron con las reglas de comunicación en los actos que así impliquen que se deban comunicar o en su defecto informar, porque si no aparece la expresión comunicar, aparece la expresión en muchas ocasiones informar. Entonces, si es comunicar o informar, hay una mayor libertad de la administración de comunicar la decisión administrativa, pero eso significa no relajarse, sino comunicar esa decisión, ya sea por lo general por medios electrónicos y dejar constancia de hecho. Hay otro último aspecto que vamos a hablar y es la publicación de los actos administrativos y la importancia de la publicación de ellos, y en ello quiero destacar el artículo 209 de la Constitución. Establece que la función está al servicio de los intereses generales. Entre ellos se desarrolla pues el principio de publicidad en la publicación de los actos administrativos. Se desarrolla también el principio de publicidad y puede ser una manifestación por esencia del principio de publicidad de las actuaciones administrativas. Y en ello pues, se establece que las autoridades darán a conocer al público y a los interesados en forma sistemática y permanente sus actos, contratos, resoluciones mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley. También es importante destacar, como lo señalé en un inicio, frente al principio de publicidad, lo dispuesto en la ley 1712 de 2014, que establece unas reglas sobre la importancia de la publicidad de la información. Este artículo debe garantizar el deber de publicidad de los actos administrativos de carácter general, de las entidades públicas, así como la obligación de publicar los actos de nombramiento y los actos de elección. Acá, teniendo en cuenta lo que ya dije sobre la necesidad de publicar los actos de nombramiento, actos de elección y actos administrativos generales, que tener en cuenta el artículo 65 del CEPAC, que garantiza el deber de publicidad de los actos administrativos de carácter general, así como la obligación de publicar los actos de nombramiento y los actos de elección diferentes a los de voto popular, el deber de publicar dichos actos administrativos. Entonces, piénsense en esos actos administrativos de carácter general, hay que publicarlos porque esto le va a dar eficacia
eficacia al acto administrativo, es decir, la posibilidad de producción de efectos jurídicos, y también establece la obligación de publicar los actos de nombramiento y los actos de elección diferentes a los de voto popular. Quiere decir, los nombramientos que se hacen en las diferentes entidades públicas deberán publicarse, como lo establece el artículo 65 del CEPACA. Los actos administrativos de carácter general no serán ni obligatorios mientras no hayan sido publicados en el diario oficial o en las gacetas territoriales según el caso. Y en el evento de fuerza mayor que impida la publicación en el diario oficial, el gobierno nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz. Hoy en día no tenemos esa gran dificultad porque la mayoría, por lo general, casi todas las entidades públicas tienen gacetas o diarios oficiales donde publican sus actuaciones, publican por lo general actos administrativos generales, ya sean en el caso de los departamentos, ordenanzas, alcaldías, pues en el caso de los consejos, pues acuerdos, los actos expedidos por el alcalde, decretos con fuerza de acuerdo, los diferentes actos administrativos de carácter general. Así lo mismo las entidades descentralizadas, ya sean, pues, las formas que se manifiestan, ya sean resoluciones, acuerdos y demás, publicar dichos actos administrativos en aras de garantizar eficacia y producción de los efectos jurídicos que haya lugar para ello. Que en una próxima invitación me gustaría trabajar el tema de ejecutoriedad, ejecutividad y otros aspectos y otras características y peculiaridades de los actos administrativos. Pero ya luego lo discutiremos y será motivo de discusión o debate en próximas cátedras. Y excepcionalmente también el artículo se aplica la publicidad o la publicación de actos de contenido particular, especialmente lo dispuesto en el artículo 73 del CEPACA, cuando a juicio de las autoridades las decisiones afecten de manera directa o indirecta a terceros que no hayan intervenido en la actuación y en las que no se conozca su domicilio. En este caso, el artículo 73 del CEPACA dice la necesidad de publicar el acto administrativo. Y ahí dice lo siguiente, artículo 73, cuando a juicio de las autoridades los actos administrativos de carácter particular afecten en forma directa o inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio, se procederá propiamente a la notificación personal. Entonces, hay ciertos actos que no tienen el carácter de general, pero que si bien son de contenido particular, se exige la necesidad de publicar el acto administrativo. Entonces, no, en principio pensamos que la publicación solo son para esos actos administrativos de carácter general que expiden las diferentes entidades públicas o autoridades públicas, pero por lo general hay cierto tipo de actos que también deben ser publicados. Acá señalo que en el diario oficial deben publicarse los decretos, resoluciones y demás actos generales expedidos por el gobierno nacional y demás órganos del carácter nacional que integran la estructura del Estado. Ahí establece el artículo 119, literal C de la ley 489/98. Y en cada uno de los departamentos se establece un boletín o gaceta oficial que incluirá las ordenanzas, los actos de la asamblea departamental, los decretos del gobernador y resoluciones que firme o un delegado. Asimismo, los actos de la gobernación, secretarías de despacho y juntas directivas de entidades descentralizadas. Es muy importante el tema de publicación de los actos administrativos porque ello implica pues la producción de los efectos jurídicos de estos, porque como lo dispone el artículo 87, frente al tema de publicación de actos administrativos de carácter general, adquirirán firmeza al día siguiente de su publicación. Entonces es importante el tema de la necesidad de que se publique y se publique en debida forma y que se deje constancia en qué momento se publicó el acto administrativo.
Entonces, el día de hoy hablamos estos aspectos generales sobre notificación, comunicación y publicación de los actos administrativos, especialmente, pero no solo actos administrativos, sino actos de trámite, actos definitivos y actos de ejecución. Podríamos hablar de, como yo les señalé, que actos definitivos pueden englobar un concepto más amplio de actos de administración, donde podemos incluir los actos administrativos y podemos incluir también actos de la administración como los conceptos. Entonces, hoy hablamos a grandes rasgos, pues me gustaría discutir ampliamente, precisar aspectos, cosas sobre ello, pero esto nos quitaría otra sesión. Pero a grandes rasgos les planteo sobre la necesidad de notificar, comunicar y publicar los actos propiamente de la administración pública. Entonces, con ello cierro mi exposición y les agradezco a todos ustedes por la intervención y disculpen si hubo un tema de señal por un minuto, pero por lo menos lo logramos restablecer rápidamente. Les agradezco por su atención y estoy atento a sus dudas, inquietudes, preguntas. No me la sé toda, pero intentaré resolver algunas inquietudes. Estoy muy atento a escucharlos y a debatir, porque esto parte de la administración pública y el derecho, de la necesidad de, a partir de discusiones o temas que a veces consideramos que no están, que son fáciles, no son tan fáciles, generan cuestionamientos, inquietudes, dudas y cómo resolver muchas situaciones que se nos presentan en el día a día, que hay veces la norma, en muchas ocasiones, por lo general, se queda corta. Entonces les agradezco por su atención. Doctor, en el chat hay unas consultas. En el chat Gracias. hay unas consultas que me plantean. Claro que sí. Agradecemos al doctor José Luis por su disposición, por su intervención. Ahora abriremos el espacio para las inquietudes. Hay varias inquietudes que tenemos a través del chat e igualmente pueden participar a través de la opción pues, que permite Teams. Previo a comenzar el espacio de preguntas, el secretario general, el doctor Sebastián Gómez, quisiera saludarles en este espacio. Secretario. Sí, ahí ya me escuchan. Sí, Buenos sí lo días. escuchamos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Sí, gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están, profesor José Luis y a todos los asistentes? ¿Cómo van? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, darle un agradecimiento al profesor José Luis, porque finalmente nos ha acompañado mucho en este proceso de las capacitaciones y de las cátedras. Yo creo que esto ha demostrado que finalmente estamos haciendo bien la tarea al convocar, no solo hoy, estoy viendo en este momento 233 personas, pero me dieron que hubo más, y en la pasada 400 personas. Esto quiere decir que finalmente hay un interés muy importante por el conocimiento, que ese es el tema más relevante, y el agradecimiento que le quiero dar no solo a José Luis, sino al equipo que ha coordinado en cabeza de Gustavo, el abogado de carrera de la administración, que ha sido pues un líder del Centro de Gestión del Conocimiento, a Camila, a Pedro, y gratitud a cada una de las personas que están conectadas. Yo creo que estos temas de relevancia y pertinencia son claves. Hoy estamos atravesando pues momentos muy críticos en la administración, no solo por lo que recogimos de la administración pasada, que no me gusta ahondar en eso, pero casi hay un tema, y es que tenemos temas muy graves de la notificación de actos administrativos de manera indebida, que nos está ocasionando un riesgo jurídico grave. De inmovilidad tenemos una situación muy crítica en inspecciones y en otras dependencias. Por esa razón es que este tema hoy es pertinente. También ustedes, ayer salió la noticia de Bernavento, donde nos condenaron a pagar 30.000 millones de pesos y hablan del 20%, pero finalmente en solidaridad. Y bueno, todo esto es lo que hoy estamos atravesando como administración, pero yo creo que acá hay un tema muy relevante, y es cómo a través de estas charlas y estas capacitaciones construimos conocimiento y finalmente logramos prevenir el daño, que esto se da a través
de las acciones que estamos haciendo. Hoy vamos a aprobar el plan de prevención, ya vamos a trabajar en el plan de acción, y eso es clave y solo es exitoso si articulamos cada uno de los esfuerzos. Hoy la administración va a asumir un reto grande, y es que el alcalde ayer en la tarde sancionó el plan de desarrollo. Vamos a ejecutar 40 billones de pesos. Eso quiere decir que el reto es mayor, porque desde lo jurídico tenemos que aunar todos los esfuerzos para que esos 40 billones se ejecuten con todo el blindaje jurídico, y que todos los actos administrativos y operaciones administrativas que se desemboquen con ocasión a la ejecución del plan de desarrollo finalmente cumpla dentro del marco legal con todos los estándares. Eso finalmente es nuestra labor aquí desde la Secretaría General y el conglomerado. Entonces, ya los dejo para que resuelvan las preguntas con el profesor José Luis. Agradecerle nuevamente a él, decirle que lo vamos a tener muy presente en otras charlas que vamos a hacer. También aprovechar para informarles que ya nos escogieron como sede del Congreso Iberoamericano para el Tratado de Medellín en noviembre. Ahí también vamos a invitarlos. Y bueno, ya estamos pues haciendo una articulación muy importante con la rama judicial y las demás entidades para volver a recuperar el tema de las capacitaciones con distintas entidades de las ramas del poder público. Entonces, agradecerles, y bueno, los dejo entonces para que resolvamos las preguntas con el profesor José Luis. Un abrazo y gracias a ustedes por preocuparse, por formarse y ser mejores cada día en este proceso que hacemos hoy como administración pública. Un abrazo y gracias a todos. No, muchas gracias, secretario. Gracias. Gracias. Muy bien, abriremos entonces espacio a las inquietudes que tengan. Comenzaremos por las preguntas que aparecen en el chat. Sí. Empezaremos entonces con la primera inquietud, doctor José Luis. Preguntan, ¿la notificación debe ser realizada por personal especial, llámese vinculado, contratista o empresa de correos? No, pues en este caso, pues quiero como señalar, estuve revisando esta comunicación, no, la 1430 no dispone que tiene que ser un determinado tipo de persona o un determinado tipo de personal. Lo que sí se exige es que como mínimo esta persona tenga conocimientos básicos de qué debe, cuando implica la notificación, qué cosas o qué aspectos debe llenar. Entonces puede ser en muchas ocasiones que sean, ya sea que lo haga de forma directa un empleado público del distrito, ya sea otra forma es que también lo hagan contratistas o colaboradores de la administración o en su defecto pues empresas, pero no hay pues no hay una exigencia de orden legal que tenga que ser un determinado tipo de persona. Lo único que sé que sí debe haber esta persona que vaya a notificar un conocimiento básico y práctico sobre cómo se tiene que notificar y en el evento de que se le presenten una serie de situaciones en el marco de la notificación, ya sea cuando lo cite, ya sea cuando haga la notificación por aviso o cuando lo notifique de forma física. O si al último la persona notifica de forma electrónica. Entonces no hay pues un personal pues, que tenga que ser determinado, sí debe ser, independientemente del personal, que tenga un mínimo conocimiento jurídico y práctico sobre el tema de la notificación y de las comunicaciones, porque también es importante que en muchas ocasiones no todo es notificación, sino que también hay cosas que son comunicaciones a determinados destinatarios que implican propiamente notificar, porque la norma así lo dispuso. Gracias, doctor. La siguiente pregunta que realizan dice, ¿las entidades pueden obligar al ciudadano a tener un correo electrónico para notificarle cualquier decisión? Y preguntan, también preguntan, si cambio de correo constantemente, ¿estoy obligado a actualizar mi correo con la entidad pública? Vienen las dos preguntas. Listo. Con respecto a la primera, no está en obligación. Es tanto que hoy en día, pues por lo general, si usted se quiere comunicar de forma electrónica, si quiere ir a la sede electrónica, porque hoy en día podríamos hablar de teleadministración, donde ya nos podemos comunicar electrónicamente con la administración,
por lo más general se le va a exigir, pues si se va a comunicar electrónicamente, que tenga un correo electrónico. Pero si aún así, si yo considero que no quiero que me comuniquen electrónicamente, lo puedo manifestar en la petición. Es tanto que el artículo 54, 53, 54 del CEPACA, que quiero como destacar ese artículo, señala que si yo considero que la decisión no lo hagan ya por medios electrónicos o los actos derivados del procedimiento, yo no quiero que los hagan de forma electrónica, sino de otra forma, pues lo puedo manifestar. Aquí está el artículo 54. Toda persona tiene el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá realizar sin ningún costo un registro previo, como se oriente la autoridad. Si lo hace, la autoridad continuará en la actuación por este medio. Pero hay aquí está este otro artículo, el 56. El 56 dice que durante el desarrollo de la actuación, el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con otros medios previstos en el capítulo 5 del presente título. Entonces, en el evento de que yo considere, yo presente la petición de forma electrónica, si tengo o no correo, pero aún así si tengo o no correo y considero que quiero que me notifiquen de forma presencial, lo puedo hacer llegar, lo puedo manifestar teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 56 del CEPACA, en su inciso segundo, en su párrafo segundo o inciso segundo, pues para precisar. Y en el evento de que si cambio de correos electrónicos, esto va a depender de varios aspectos. Uno, si estoy ante un procedimiento administrativo que no se ha culminado. Pienses, voy a iniciar un procedimiento administrativo con cualquier secretaría del distrito de Medellín o de la gobernación o de cualquier entidad pública. Y bueno, inicié la actuación administrativa, la hice de forma electrónica, dije que me notificaran electrónicamente las actuaciones, es decir, los actos de trámite preparatorios derivados ahí, entonces se notificarán a ese correo electrónico que yo comuniqué, pero por alguna situación me hackearon el correo, que eso puede pasar. Y estoy todavía y no se ha culminado el procedimiento administrativo. Si no se ha culminado el procedimiento administrativo, no se ha tomado la decisión administrativa, si estoy en el deber de comunicar ese cambio de correo electrónico y decir, ve, ya las demás actuaciones de trámite, las demás comunicaciones que en tu administración me estás impartiendo, desarrollando, me las manifiestas de forma electrónica. Entonces, por este correo electrónico. Entonces, quiero hacer esa precisión en el evento. Ahí está una carga de la persona en el evento de que esté un procedimiento administrativo que todavía no se ha culminado y de que por X o Y circunstancias haya cambiado correo electrónico, sí debo comunicar porque pueden haber cierto tipo de actos de trámite que deba conocer y por un tema de un correo electrónico no pueda conocer para controvertir o para tener conocimiento y de que no se me vulnere pues o que no me vea afectado mi derecho al debido proceso. Ahí sí hay que tener muy en cuenta esto. Otro caso sería, y acá quiero plantear, en el evento de que se culminó la actuación administrativa y vaya a iniciar otra actuación administrativa, entonces no puse mi correo electrónico, entonces entenderá que el correo electrónico de la anterior actuación administrativa en un procedimiento administrativo totalmente diferente me pueda notificar. No, en ese caso no, porque los procedimientos administrativos son totalmente independientes, salvo que hayas autorizado a la entidad o a la administración en un documento que se te notifique todas las actuaciones, todos los procedimientos que adelantes con la administración a ese correo electrónico. Pero pues tendríamos que debe haber una autorización previa y expresa pues propiamente de la administración.
Gracias, profe. Preguntan también, ¿qué pasa cuando existe un intermediario, una mensajería, una empresa de mensajería para notificar y este no cumple con la notificación? En el evento de que, por ejemplo, pues una empresa de mensajería no cumpla con la notificación. Y en ese caso sería el tema de la notificación personal. En ese aspecto, habría que revisar primero por qué no se pudo notificar el acto administrativo, ya sea que la dirección estaba errada. Si la dirección estaba errada y no se pudo notificar porque hubo un cambio en la numeración o en la nomenclatura y eso impidió comunicar la decisión, yo considero pertinente en ese caso proceder con la notificación por aviso. Pero en el evento de que fue por error propiamente un error en la dirección que implica que no pueda decir o pueda determinar que la persona se encuentra domiciliada en determinado lugar. Entonces ahí plantaría la regla de la notificación por aviso, teniendo en cuenta pues lo ya dicho en la presentación de cuándo opera esa notificación, pero la notificación por aviso también opera si hay un desconocimiento. Uno de los desconocimientos es que tengo la dirección equivocada, y que eso implicó que la empresa de mensajería no pude notificar el acto, no pude comunicar la decisión o notificar personalmente la decisión. Entonces considero la necesidad de que se proceda con la notificación por aviso. Pero habría que mirar en cada caso por qué la empresa de mensajería no pudo realizar la notificación personal. Gracias, profe. Preguntan también, ¿se debe citar al ciudadano para la audiencia de decisiones de segunda instancia? En caso afirmativo, ¿cómo debe ser esa citación? En decisiones de segunda instancia, pero ¿de qué tipo de procedimiento? Entonces, tengámoslo en cuenta. Por ejemplo, si yo interpuse un recurso de reposición en subsidio de apelación ante la autoridad administrativa por alguna situación o por algún derecho que considero que se me está vulnerando, yo entonces resuelvo el recurso de reposición, en su efecto, pues hacer todos los trámites de notificación y también en el evento de que se resuelva el recurso de apelación ante el superior jerárquico o el del superior funcional, que a veces ocurre, y eso lo vamos a ver en la próxima cátedra. En ese caso, pues también tendrá que proceder la citación para la notificación personal o la notificación personal del recurso de apelación, pero tendríamos que mirar en qué tipo de procedimientos y opera, pero en principio sí, tendrías que citarlo, eh, solicitar, citarlo para notificar personalmente las decisiones. Pero tendríamos que revisar el caso porque veo que estaríamos hablando más de un procedimiento administrativo, ver una audiencia donde pues muchas de las decisiones o las notificaciones se hacen por estrado, pero tendríamos que mirar el tipo de procedimiento administrativo. Si es un procedimiento administrativo especial, donde se dice que no se cita para notificación personal, sino que la forma de notificación por esencia es la notificación por estrados, entonces notificaría por estrados la decisión de segunda instancia, pero tendríamos que revisar previamente el procedimiento administrativo especial y de la ley especial para que no incurramos de pronto en alguna imprecisión. Gracias, profe. Preguntan también, ¿hay algún texto o bibliografía que se puede consultar para el tema de notificaciones? Sí, hay varios textos sobre el tema de notificaciones, comunicaciones y publicaciones de los actos. Que yo tenga conocimiento, hay uno del profesor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, de Derecho Administrativo sobre la notificación, comunicación y publicación de los actos, y hay otro, es un capítulo de un libro que se llama El Derecho de Petición y Procedimiento Administrativo
de Fabián Marín Cortés, Fabián Gonzalo Marín Cortés. Y en ello pues se desarrolla todo el tema de las notificaciones de los actos administrativos, comunicaciones, cuando operan las comunicaciones y la publicación de los actos. Tiene mucha fortaleza en cuanto al tema de notificaciones y comunicaciones. Podría ser de muy buena utilidad ese capítulo dentro de ese libro que se llama Derecho de Petición y Procedimiento Administrativo. Profe, preguntan también, ¿qué pasa cuando durante el proceso de notificación se pierde competencia de la administración? Por ejemplo, en la notificación de una resolución de liquidación unilateral en la etapa de notificación personal, no es posible hacerlo y se intentan otras formas de notificación, pero ya se agotaron los 30 meses para liquidar. Ahí es interesante lo que me plantean, porque estamos ante un procedimiento contractual, pues en el marco de una etapa postcontractual, una etapa posterior a la ejecución del contrato, y es el tema de la liquidación unilateral, que como tal es un acto administrativo. Se expedió el acto administrativo, por alguna circunstancia la notificación se hizo por fuera del término. Pues o sea, por fuera de los términos para el tema de la liquidación unilateral. Ahí yo creo que ahí pueden haber dos posturas, y acá me estoy arriesgando porque es un tema que me apasiona, el tema de la liquidación de los contratos, y pueden haber dos posturas. Una dirían, no, una postura, pues, que puede ser válida, pues, criticable, y es decir, no, yo expedí el acto dentro de los términos dispuestos en la ley y en los dispuestos propiamente en el contrato, pues en el tema pues en los términos procesales, quiere decir dentro de los 30 meses, porque expedí el acto una semana antes de que caducara ante el medio de control de controversias contractuales. Entonces digo, pues el acto administrativo existe porque hay una declaración unilateral de la administración encaminada a la producción de efectos jurídicos, y también el acto es válido y demás porque lo firmó la autoridad o entidad competente, y que el problema fue un tema más de notificación y comunicación de la decisión que de validez o existencia del acto administrativo, porque hay dos aspectos. Una cosa es la existencia y la validez del acto administrativo, y otra cosa es la eficacia del acto administrativo, que en este caso es cuando se notifica. Es decir, el acto administrativo existe en el momento que les pide la autoridad competente, es válido porque cumple los elementos de existencia y validez del acto administrativo, pero no es eficaz porque no fue notificado dentro, pues no ha sido notificado, entonces no goza de esa eficacia jurídica. En ese caso tendríamos primero de señalar lo hice dentro de el acto administrativo, no perdí competencia, y ahí hay una discusión bastante interesante, y es señalar, bueno, expedí el acto y declaré la liquidación unilateral antes de los 30 meses, a pesar de que no lo notifiqué y que lo voy a notificar de esta decisión. Esa sería una postura diciendo, lo hice dentro del término dispuesto dentro del ámbito temporal de competencia para liquidar unilateralmente, a pesar de que no notifiqué la decisión y que ya podría proceder a notificarlo, ya sea de forma personal o de forma electrónica, si hubo una autorización previa y expresa de notificaciones electrónicas hacia el contratista. Esa sería una postura que es válida, señalando de que el acto siempre fue existente y fue válido, pero el problema fue un problema más de eficacia del tema de notificación. Y una segunda postura diría, no, el acto no solo se compone de su existencia, de su validez, sino que perdió competencia porque si bien el acto existe y es válido, no se notificó dentro de los 30 meses. Entonces diríamos, ahí perdiste competencia, y perdiste competencia, entre otras cosas,
para notificar de la decisión de forma electrónica o de forma personal. Entonces, ambas posturas son válidas y quiero pues acá señalar las dos, diciendo de que si se expidió el acto antes de que se perdiera competencia, algunos dirían el acto sí fue dentro del ámbito de competencia temporal y que el problema no más fue un problema de eficacia y que se podría notificar por fuera de ello. Otros dirían no, el ámbito de competencia implica también de que se notifique también la decisión administrativa dentro del ámbito de competencia que tenía la administración para liquidar unilateralmente el contrato. Pero es muy buena la discusión. La persona que me hizo la inquietud, voy a revisar porque sé que hay algunas decisiones del Consejo de Estado al respecto. Si quieren, me escribe por interno si es posible, o porque yo creo que hay algunas decisiones donde pueden existir las dos posturas y eso ya dependerá mucho del juez o de la jurisdicción de lo contencioso administrativo frente a una u otra postura, especialmente en torno al juez y al magistrado del tribunal y con respecto a la sección tercera del Consejo de Estado, cuál puede ser la postura, porque puede ser de que no haya sido unificada y en muchas ocasiones muchos de estos temas pueden pasar de péndulo, pero interesante la pregunta porque da para dos respuestas. Gracias, profe. Preguntan también, ¿la indebida notificación de un acto administrativo de carácter particular por parte de la entidad conlleva a la nulidad de este acto? Vuélveme a preguntar que se me... Claro que sí, profe. Preguntan, ¿la indebida notificación de un acto administrativo de carácter particular por parte de la entidad conlleva la nulidad de este acto? Una indebida notificación. Sí, de un acto administrativo de carácter particular. Una indebida notificación de un acto administrativo puede conllevar a la nulidad del acto administrativo. Tendríamos que revisar porque si se evidencia de que hubo una vulneración y si hubo una indebida notificación por vulneración al debido proceso administrativo, la notificación es por esencia una garantía del principio de publicidad, pero también una garantía del principio del derecho al debido proceso constitucional. En el artículo 29 constitucional podríamos hablar, sí, también de una nulidad de la más de que se deban anular ciertas actuaciones o de comunicar de que tienen que enderezar por temas de forma la decisión administrativa porque fue indebidamente notificada y por eso vulneraría el derecho al debido proceso. Y ahí podríamos pensar, estoy acá en este momento en un proceso de pensar en este tema de posiblemente una acción de tutela contra el acto administrativo y no solo un tema de nulidad y restablecimiento del derecho, porque ahí no hay un problema propiamente de validez del acto, hay un problema más de eficacia y una indebida notificación. Ahí yo lo pensaría más que en medio de control ante la jurisdicción de lo contencioso, sino que lo estaría pensando más ante la jurisdicción constitucional, ante cualquier juez de la República, presentar una acción de tutela contra actos administrativos, teniendo en cuenta que se vulneró un derecho fundamental, que fue el derecho al debido proceso, que fue una indebida notificación de la decisión administrativa. Yo lo veo más en ese sentido, teniendo en cuenta que la notificación alude a la eficacia del acto administrativo y no con respecto a la validez o al contenido de la decisión. Entonces lo pensaría más por una acción de tutela contra el acto administrativo. Gracias, profe. Tenemos varias preguntas más. La siguiente es, ¿cuáles son los mecanismos para subsanar una indebida notificación antes de que nos demanden en una nulidad y restablecimiento de derecho? Podemos enderezar, pues es como organizar.
Es como la pregunta de si podemos corregir esa indebida notificación. Sí, profe, cuáles mecanismos podrían subsanar una indebida notificación previo a una posible demanda de nulidad y restablecimiento del derecho? Es volver a iniciar el procedimiento de notificación. Yo creo que en este caso pienso en mi criterio, pues este es mi criterio, no es el criterio ni de la jurisprudencia, ni la doctrina, pues este es mi criterio, teniendo en cuenta que la notificación es un requisito de eficacia y no de validez del acto administrativo. Pensaría en mi criterio, mi posición y mi postura tendríamos que volver a iniciar la etapa de notificación del acto desde el inicio para que se pueda subsanar. Porque el problema no fue de validez o de contenido de la decisión o un problema de desviación de poder, de cualquier otra cosa, sino que el problema fue más un tema eh, de otro tipo de cosas. Entonces, sino más un problema de seguir unos pasos formales. En ese caso, yo considero, en mi criterio y mi postura, que la cuestión es volver a iniciar la etapa de notificación, porque la etapa que fue de la creación, que configuró la existencia y validez del acto administrativo, se presume que fue válida, se presume que fue legal, que el problema fue más un tema de notificación. Entonces es desde la etapa inicial cuando se empiezan a surtir las etapas propiamente de la notificación y las reglas propiamente de la notificación de los actos, teniendo en cuenta pues si hay procedimiento especial. Gracias, profe. La siguiente pregunta dice, ¿el acto administrativo que realiza un nombramiento en periodo de prueba debe tener recursos o se considera un acto administrativo de trámite? El tema del nombramiento en periodo de prueba. Yo estaba mirando el decreto 1083 de 2015, que es el decreto que regula el tema de la función pública. Ese decreto que regula la función pública señala que se comunica del nombramiento de la decisión. Nunca se habla del concepto de notificación en los nombramientos en periodo de prueba o en los nombramientos o cualquier tipo de nombramientos. Por lo general nunca se habla del concepto de notificación, sino de comunicación. Y si proceden recursos, esa es una discusión, y es que el artículo 74 del CEPACA dice que contra todos los actos proceden los recursos, pero en este caso, la norma frente al tema de los nombramientos no dice de que en ese caso procedan recursos frente al nombramiento, habla solo simplemente de la comunicación del acto de nombramiento. Y pues acá pues plantearía este caso y yo considero que no procederían recursos administrativos, pero esto lo estoy acá planteando, puede que cambie de posición. Y pues yo no lo considero tan acto de trámite, sino que es un acto definitivo, es un acto de la administración, es un acto administrativo. No es cualquier acto definitivo, es un acto administrativo que está sometido a condición y es cuando se posesiona, porque ahí el acto administrativo de nombramiento como el acto de posesión se configuran en ese acto administrativo complejo que configura la decisión de la administración de que una persona se vincule a una determinada entidad pública. Entonces no es un acto de trámite, es un acto administrativo. Consideraría que no procederían los recursos, a pesar de que el artículo 74 del CEPACA dice que contra todos los actos procede como mínimo el recurso de reposición. Y no se notifican, sino que se comunican, porque así lo dispuso el decreto 1083. Hay actos definitivos o actos administrativos que no tienen la connotación de que tengan que ser notificados. Hay ciertos actos que pueden ser comunicados. Y en este caso fue porque el 1083 dijo que se comunicaría es el nombramiento y no se notificaría. Entonces no aplicaría las reglas de la notificación. Frente a lo de los recursos, diría que no, pero me gustaría pues revisarlo y lo podríamos plantear en la próxima sesión que vamos a hablar sobre recursos en la vía administrativa, esas particularidades de ciertos tipos de actos.
Gracias, profe. Preguntan, ¿para usted qué es más conveniente? La persona indica cuál es el correo electrónico en la petición, pero no autoriza expresamente que sea autorizado por ese medio. ¿Es mejor notificarlo por correo o es mejor hacerlo de la manera tradicional? Yo lo haría de forma tradicional, aunque como les dije en la presentación de esta charla, en el inicio, cuando hablábamos de la notificación electrónica, que la sección quinta del Consejo de Estado ha tenido una, dos, algunas decisiones en las que ha señalado y ha dicho, y ha expresado, que no más poner el correo electrónico en la petición implica que se está autorizando a la notificación electrónica, pero es una cuestión más de, de, de posturas jurisprudenciales, que no podría decir de que eso está unificado, entonces decirle que está unificado sería ser mentiroso. Te puedo decir, hay algunas decisiones, hay algunas posturas del Consejo de Estado que han venido diciendo que nomás poner el correo electrónico en una petición se entiende que usted está autorizando notificarlo electrónicamente, pero para no tener ese problema de esas posturas que se presentan dentro de los órganos de cierre, considero que es mejor notificarlo de la forma tradicional. Gracias, profe. Sergio Andrés hace esta pregunta. Y va conectada, me imagino, con la pregunta con la respuesta que se hizo sobre la pregunta de la empresa de mensajería cuando no realiza la notificación. Dice, pero si la dirección está validada por la entidad y reconocen que sí existe la dirección, pero la empresa de mensajería no realizó la notificación, ¿cómo se argumenta en este caso? Vuélvamela a repetir, si no es el favor. Claro que sí. Dice Sergio Andrés, pero si la dirección está validada por la entidad y reconocen que sí existe la dirección, pero la empresa de mensajería no realizó la notificación, ¿cómo se argumenta en ese caso? No, hay que intentar volver a notificarlo, porque ahí es el tema de cuando hay una citación para notificación personal o una notificación por aviso, donde yo ya le voy a entregar la copia íntegra del acto porque no quiso ir a la entidad a notificarse de forma personal. En este caso, yo consideraría que hay una carga a la administración de notificarlo personalmente. Y si bien la empresa de mensajería me dice, no se lo entregué, pues está en el deber y en la obligación de cumplir. Porque este tema de la notificación, y más cuando es, por ejemplo, notificación personal o una notificación por aviso, especialmente una notificación por aviso, o estoy citando para notificación personal, se vuelve una carga para la administración. Es una obligación para la administración notificar de la decisión. Porque si no, usted no puede decir, es que la empresa de mensajería no la entregó. Entonces, ¿qué te va a decir el juez, ya sea constitucional o juez administrativo? No va a decir, qué bien. No, te va a decir que no lo notificaste, que no cumpliste con tu debida diligencia y te va a condenar si, pues porque de pronto vulneraste el derecho al debido proceso. Entonces, sí o sí hay que notificarlo y notificarlo por aviso y está la carga pues de la empresa de mensajería. No pueden salir ese tipo de excusas para decir de que no pude comunicar una decisión administrativa, a pesar de que ya la dirección está válida y que se evidencia de que la persona sí vive en dicha residencia. Gracias, profe. Preguntan también, ¿cuáles son los efectos jurídicos cuando se envía la citación para notificación personal después de los 5 días siguientes a la expedición del acto? Artículo 68, Ley 1437 de 2011. En el evento de que se haga por fuera de los 5 días. Ahí yo creo que hay la citación para notificación personal no es propiamente un acto administrativo definitivo, un acto definitivo, sino que es un acto de trámite. Hacerlo por fuera de los términos
como tal, pues yo no diría no vicia propiamente el acto administrativo porque la notificación es requisito de eficacia del acto administrativo, es requisito de eficacia, no es un problema de validez o de existencia. Entonces, en este caso yo considero que hacerlo por fuera de esos 5 días no genera, para mí no me genera un problema siempre y cuando yo intente citarlo posteriormente, intente notificarlo personalmente. ¿Qué me preocupa? Pues en el evento de que un órgano de control, ya sea una personería o las dependencias encargadas en materia disciplinaria, decir que no lo hiciste dentro de los términos dispuestos en la ley y que pueden abrirte un proceso disciplinario, pues, por ese tipo de actuaciones porque no fuiste diligente de hacerlo dentro de los términos dispuestos en la 1437 en cuanto a esos 5 días, pero hacerlo posterior, pero lograr la notificación personal de forma donde la persona pueda conocer el acto administrativo, pues no habría un problema. Pero sí habría el problema, como yo les diría, en el tema disciplinario de que no se hizo dentro de estos términos. Pero esto para mí eh, no afecta la validez del acto. Ya habría otros problemas de indebida notificación si yo lo notifiqué de forma indebida por otras circunstancias, pero no, no diría que si hago este tema, esta citación por fuera, pues lo esté notificando indebidamente. No, tengo que buscar que la persona conozca el acto, notificarlo de forma personal, pero sí de haber hay una negligencia por parte de la administración en este caso. Gracias, profe. Bueno, procederemos a la última pregunta para ir cerrando el espacio. Preguntan, ¿qué pasa cuando el ciudadano concurre a la entidad, recibe y lee el acto administrativo, pero se niega a firmar el acta de notificación personal? Ese era un caso que yo estaba revisando, espérame, que estaba buscando como una regla y era una regla del CGP, que es cuando el ciudadano, como se resiste, conoce de la decisión y dice, yo no quiero, y no quiero conocer de la decisión. Digo, no, no quiero. Y dice, no, no, no quiero, y rasgo el acto, rasgo el documento de notificación, pues hace una serie de cosas. Hay una norma del CGP que estaba como validando, donde se señala y se deja constancia en el evento de que la persona considera que no va a, si bien leyó el acto, no lo va eh, ¿cómo se llama? A firmar. Entonces, hay una norma del CGP y es que el funcionario judicial que intenta notificar una demanda, en este caso en el CGP, dejará constancia del hecho y la providencia se entenderá notificada al sujeto procesal. Ese es el artículo 291 del CGP. Aquí, como en el CEPACA guarda el silencio, ese artículo 291 dice, del CGP dice en su numeral 5, que si la persona por notificar comparece al juzgado, se le pondrá en conocimiento la providencia previa a su identificación mediante cualquier documento idóneo, de lo cual se entenderá acta. Al notificado no se le admitirán otras manifestaciones del asentimiento que la de asentimiento a lo resuelto, la convalidación del actuado, el nombramiento prevenido en la providencia y la interposición de los recursos de apelación y casación. Si el notificado no sabe, no quiere o no puede firmar, el notificador expresará esa circunstancia en el acta. Dejar en el acta dicha salvedad consideraría dejando en el acta con algún testigo, pues como para darle fuerza de que la persona no quiso notificarse del acta administrativo. Esa situación se recurre, en este caso, yo recurriría a la norma del CGP, a la norma del Código General del Proceso, diciendo
intentamos notificarlo, pero no quiso firmar. En este caso yo dejo constancia. Eso es aplicar las normas del CGP u otra postura que también es válida si no quieren aplicar normas, en este caso del CGP, ante la ausencia de normas de procedimiento administrativo, en cuanto a procedimiento administrativo, y es recurrir a la norma o a la regla de la notificación por aviso, que diría que en ese caso yo lo notificaría por aviso, señalando ahí la dificultad es que si notificarlo por aviso, entendiendo que la persona no asistió o si no asistió no quiso firmar el acto administrativo, entonces notificarlo por aviso. Esa sería otra opción. Entonces son dos opciones. Una, aplicar las normas del Código General del Proceso, u otras, aplicar las normas de la notificación por aviso y enviarle la copia íntegra del acto administrativo a la dirección que tenía pues en la petición o en la solicitud del pues, el administrador. Muchas gracias, profe. Bien, llegando a la hora de finalización del encuentro, damos por terminada esta sesión. Le agradecemos, doctor José Luis, por su disposición, por su tiempo para compartir con nosotros este espacio. Agradecemos igualmente a ustedes por la participación y por la asistencia. Los invitamos a diligenciar la asistencia para poder compartirles las memorias y la evaluación de la presente cátedra. Les recordamos que este encuentro virtual está siendo grabado con el fin de guardar las memorias. Si alguno de los asistentes no está de acuerdo y no autoriza la reproducción o la socialización de la presente grabación, le agradecemos que nos lo haga saber. Finalmente, los invitamos a estar atentos a la tercera cátedra jurídica que realizaremos el próximo miércoles 19 de junio, en la cual abordaremos el tema de los recursos administrativos, como ya lo ha venido anunciando el doctor José Luis. Muchas gracias, entonces, por su atención. Les deseamos un feliz día. Muchas gracias, profe José Luis. Muchas gracias.